abierto. Al aire. Ok, muy buenas noches con todos los seguidores y televidentes de ANEUPI TV. Como todos los días a las 7 de la noche nos damos cita el día de hoy para poder seguir conociendo las distintas propuestas de los candidatos a las congresales, obviamente, pero propuestas a favor de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la percepción que ellos tienen? El plan de trabajo y más que nada el plan de gobierno que tienen los distintos partidos y obviamente el toque profesional, el toque político que cada candidato le da a ellos. En esta ocasión tenemos al candidato del partido Alianza por el Progreso, el doctor Wilfredo Guzmán, que va con el número 16, corrígeme si me equivoco, sí, efectivamente, correcto, ¿no? Muy buenas noches, señor Wilfredo Guzmán, un gusto poderlo tener aquí en ANEUPI. Bueno, tengo que saludar al planeta, al pueblo americano, porque ustedes son un programa que proviene desde la República del Ecuador, y por supuesto también buenas noches, Perú. Muchísimas gracias, doctor Wilfredo. Doctor Wilfredo, comencemos esta entrevista. Usted ya es un personaje bastante conocido en el ámbito de las personas con discapacidad, pero para quienes todavía no lo conocen, para quienes de repente tienen familiares con discapacidad, de repente recientemente por cuestiones de accidente o enfermedad, cuéntenos y háblenos un poco de su hoja de vida. ¿Quién es Wilfredo Guzmán? Profesionalmente, dirigencialmente, lo escuchamos. Bueno, tengo 40 años trabajando desde los gremios de las personas con discapacidad, desde las bases más primigenias. Soy magíster en gestión de alta dirección en el área de ciencias de la empresa, soy abogado en el campo del derecho y las ciencias políticas, soy administrador de empresas, tengo un doctorado concluido en ciencias de la educación. He sido expresidente de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, Disabled People International, de los 5 continentes. He sido presidente de la región latinoamericana de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad. Fundé y creé la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad en 1999 sobre las bases de la entonces Federación Nacional de Impedidos del Perú. Estuve alejado de la misma varios años y he vuelto a tomar la presidencia desde el 2017 de la CONFENADIT. Actualmente soy consejero y director de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad. He sido presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, organismo público adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y he trabajado también en el ámbito de la gestión pública como jefe en el Programa Nacional Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo, creando por primera vez una instancia en materia de discapacidad. Entre varias de mis formaciones he viajado por 35 países del mundo dando conferencias, incluidas las Naciones Unidas, la OEA, y naturalmente también he visitado las 26 regiones del Perú, todas en realidad, y la CONFENADIT representa a 300 organizaciones de base a nivel nacional. Sin embargo, debo decir de que en el país debe existir alrededor de 800 organizaciones, somos la mayor, pero no la única. Bueno, por otra parte... Sí, correcto. Señor Wilfredo, sí, como le decía, vemos que usted tiene bastante manejo, tiene una vida dirigencial, una vida en favor de las personas con discapacidad bastante amplia, ¿no? En ese sentido, comenzaríamos de repente haciéndole la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las visiones y más que nada, cuál es el plan de trabajo que usted a lo largo del ámbito dirigencial que usted ha tenido, ahora ve que es necesario incursionar en política? ¿Qué es lo que lo ha motivado? ¿Qué es lo que lo ha llevado? ¿Es el contexto mismo político nacional que estamos viviendo? ¿Es de repente un siguiente paso a un planeamiento personal o a un planeamiento dirigencial? Cuéntenos, ¿qué es lo que lo motivó a postular?
Bueno, lo fundamental que me motiva es que emerjo de la base social, como he dicho. También soy un provinciano cusqueño de un pueblo maravilloso, Llanteitambo, y soy una persona con discapacidad ceguera total. He podido a lo largo de este tiempo constatar y vivir la terrible exclusión, marginación, yo diría hasta segregación y discriminación de la que son objeto el 10.4% de la población con discapacidad en el Perú, que representan 3.435.672 personas hoy día, alejadas del proceso de desarrollo, lejos de lo económico, sin el desarrollo humano en la dimensión que merecemos y peor aún, nuestra participación política plural y democrática todavía es muy tibia, es incipiente. Y a pesar que hemos tenido naturalmente congresistas de la República en el Perú con discapacidad, lo que ha sucedido es que han tenido méritos personales y que no hay que desmerecer, pero no hemos tenido representantes que emerjan del fragor de la lucha social, como es en nuestro caso. Por ejemplo, nosotros logramos la actual ley 29973, producto de una iniciativa legislativa que significó la reunión de más de 123.000 firmas con un kit que pedimos a la OMPE con el entonces político reconocido Javier Díez Canseco, y que solamente fue necesario presentar 70.000. ¿Por qué postulo? Porque en el Perú tenemos 200 años de vida republicana cargada de corrupción, de oportunismo y de falsas promesas. Y no es algo que yo teorizo, hay documentación incluso de la época del nacimiento de la República, donde ya los funcionarios, quienes conducían el país, evidentemente estaban profundamente ligados a la corrupción, y la misma a quienes más afecta es a los excluidos, a los olvidados. Y en este caso mi candidatura obedece a tener propuestas muy concretas en relación a las personas con discapacidad, como he señalado, a los adultos mayores y a la juventud, sobre lo que podré versar. ¿Cuáles son las principales proyecciones en el caso de estar en el Congreso? Tenemos como pocos países en el planeta y en Latinoamérica la mejor normativa, 4 tratados internacionales aprobados y ratificados como el Convenio 159 y la Recomendación 168 de la OIT mediante resolución legislativa 24509 desde 1986, a pesar que esa norma se dio el 22 de junio del 83 en Ginebra. El 7 de junio de 1999, la Organización de Estados Americanos adopta la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la persona con discapacidad, y que el Perú aprobó con resolución legislativa 27484 y ratificó con decreto supremo 052 de Relaciones Exteriores en el 2001. Y nuestra mayor norma en el contexto mundial, y que me tocó participar naturalmente en su elaboración junto a miles de personas con discapacidad en Manhattan, Nueva York, entre el 2002 y 2006, la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas, que el Perú ha aprobado con resolución legislativa 29127 y ratificado con el decreto supremo 073 de Relaciones Exteriores en el 2007. Tenemos también el Tratado de Marrakech de la Organización de la Propiedad Intelectual del 2013. Pero, ¿qué sucede? A pesar de estos 4 tratados internacionales de obligatorio cumplimiento, tenemos la extraordinaria Ley 29973 y su reglamento, el Decreto Supremo 002 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 2014, y leyes conexas abundantes que sería largo aquí especificar, todas de obligatorio cumplimiento, más de 1000 folios, 1000 hojas de normas obligatorias, pero que el Estado peruano, desde sus 3 niveles de gobierno, jamás cumple, ni el gobierno central, peor aún los gobiernos regionales y menos aún los gobiernos locales. Le debo decir que entre cosas muy específicas, por ejemplo, la norma contempla que el 5% de los empleos públicos deben ser para las personas con discapacidad. El Congreso de la República, el primer poder del Estado, no cumple absolutamente la norma, debería tener 141 empleados con discapacidad. El Palacio de Gobierno, en consiguiente, la misma línea.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el organismo rector de la política nacional en materia de discapacidad, brilla por su ausencia. Y así podría enumerar 18 ministerios, incluido el Consejo de Ministros, que tampoco ni hace cumplir ni cumple con la norma. Mi labor será de fiscalizar intensamente, profundamente, para que cada ley peruana surja sus efectos, dotando a las personas con discapacidad de mejores niveles de vida en lo que significa la accesibilidad, es decir, el entorno físico, el transporte, los servicios públicos, las comunicaciones, las informaciones, en el asunto de la salud, la rehabilitación, la seguridad social, en el campo de la educación, la cultura y el deporte, en el trabajo y empleo, y por supuesto también en la autogestión, el emprendimiento, la microempresa, la pequeña empresa, las empresas promocionales de personas con discapacidad, y por supuesto, para las personas con discapacidad que por largo tiempo todavía no podrán acceder a un empleo, es decir, subvenir sus propias necesidades, requerimos de programas de mejoramiento de su nivel de vida y programas sociales que logren mínimamente atenuar la gravísima situación en que viven. Solo para que usted tenga una idea, en el 2019, la Ley de Presupuesto Público 3879 establecía la obligatoriedad de que los gobiernos regionales y locales establecieran el financiamiento operativo para las oficinas regionales y municipales de atención a las personas con discapacidad y para accesibilidad de manera obligatoria un 1%. Nunca lo hicieron, no cumplieron, y en el 2020 el decreto de urgencia 014 en la misma tendencia a través de la disposición complementaria final 35 y que ha supuesto 768 millones de soles, y este año nuevamente la ley 31084 establece lo mismo, es decir, el 1%. ¿Se utiliza? No se utiliza. El año pasado hemos tenido programas presupuestales que me tocó crear como presidente del CONADIS, históricamente jamás había existido en el campo de la educación, la salud y el trabajo, que han bordeado más de 900 millones de soles, complementariamente a lo que he indicado, los presupuestos regionales y locales, y que han sido 1.950 millones de soles, 108.000, que no se utilizan. Es decir, tenemos una clase política, funcionarios incompetentes, negligentes, y yo diría incapaces, y tenemos que terminar con esa lacra. ¿Cómo lo podemos lograr? Llegando las personas con discapacidad al poder legislativo para fiscalizar, desarrollar control político, representar y terminar con este asunto que, por ejemplo, hoy tenemos una comisión de inclusión social. Sí, doctor Guzmán, sí, escucharlo a usted de verdad es bastante enriquecedor por la capacidad y más que nada por la trayectoria que usted tiene y el conocimiento legal y normativo en lo que concierne en favor de las personas con discapacidad. Lamentablemente creo que el proceso histórico del Perú, haciendo una analogía, ¿no?, con la época en que todavía éramos colonia de España, sigue siendo la misma. Por un lado tenemos de repente el marco teórico, el marco normativo de muchas leyes que supuestamente eran favorables antes y después de la colonia, pero no había su cumplimiento. Habían de repente estudiosos, intelectuales a favor de una independencia, y también habían caudillos, gente que buscaba la independencia, pero desde un punto de vista de más accionar. Y le pregunto esto, y la pregunta es bastante puntual, ¿no? ¿Por qué Alianza por el Progreso? Usted acaba de manifestar sobre las 4 ventajas, ¿no?, en el ámbito normativo internacional, de las cuales goza la 29973. Normativa que a la actualidad, en este gobierno transitorio del señor Sagasti, este 8 de febrero, ha recibido un predictamen para que sea derogada. Y lo preocupante en este sentido es que dentro de los que han votado dentro de la comisión están 2 congresistas de Alianza por el Progreso, el señor Mario Quispe y la señora Robertina Santillana. ¿Por qué, señor Guzmán, Alianza por el Progreso? ¿Qué visión en conjunto usted tiene con dicho partido
en favor de las personas con discapacidad. Y ahora bien, Bueno, por un ámbito político, sé que la numeración de los candidatos debería ser en base a meritocracia. La verdad, señor Guzmán, usted por la trayectoria que usted tiene y por el conocimiento que tiene en favor de las personas con discapacidad, debería haber tenido un número, creo que, más bajo, ¿no? El 9, el 8. ¿A qué se debe esta categorización? ¿Y qué opinión usted tiene del predictamen que se ha dado contra la normativa la 29973 y que hayan dos votos de dos congresistas de Alianza por el Progreso, a los cuales los han entrevistado y no saben nada del ámbito de discapacidad? La situación ha cambiado dentro del partido, ahora sí conocen la temática. bueno, lo que yo puedo referir con claridad es que usted ha tocado un punto neurálgico, la independencia. Creo que aún en el Perú todavía tenemos cacicazgos, a quienes creen que son reyesuelos, que dominan como les da la gana el campo del poder legislativo o ejecutivo. En este caso específico, a espaldas de la sociedad civil, sin la consulta previa. Por ejemplo, le he dicho que la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú representa 300 organizaciones, jamás se nos convocó, a pesar que los artículos 13 y 14 de la ley que usted ha mencionado establece que tenemos derecho al asociacionismo y tenemos derecho a la consulta. Quien en realidad responsabilizo directamente de esta acción es a la señora Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, que fue la anterior presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad, que con esas maneras de aparente calma, de una señora muy prudente, oculta una personalidad terrible de exclusión, de minimizar a las personas con discapacidad, jamás nos invitó. Y es verdad lo que usted ha dicho, llegan al poder con partidos y cuando están ahí nos dan la espalda, de todos los partidos en general. Yo debo decir que el señor César Acuña me ha invitado a trabajar junto a él porque él es un hombre provinciano, conoce la pobreza, conocemos la pobreza y él se ha comprometido, y lo digo públicamente, que inmediatamente llegado al poder haremos un censo total de que jamás ha existido en el Perú. El único que se dio fue en la región de Tumbes y que me tocó ir, pero además nos estamos comprometiendo a implementar programas sociales específicos para la discapacidad y no teorías, no juegos, como lo hace el Ministerio de Inclusión Social y Discapacidad, perdón, Ministerio de Inclusión Social, el MIDI, de Desarrollo e Inclusión Social, que tienen un sistema llamado CISFO, en el que lamentablemente está muy mal elaborado. Tienes que ser pobre cuando vives en tierra, cuando no tienes un televisor ni una radio. Entonces, una persona con discapacidad que por herencia o por cualquier circunstancia vive en una habitación de cemento y tiene un baño, ya no es pobre, y lamentablemente este CISPO no lo considera y no va a ser pasible de recibir los bonos que tanto ofrecen y que no han llegado a muchas personas con discapacidad. Pero respondiendo en concreto, efectivamente, me comprometo en lo inmediato a conversar con Alianza para el Progreso y hacerles ver y notar que estos dos congresistas han firmado un predictamen lesivo para las personas con discapacidad. ¿Qué han hecho? ¿Qué creen que están haciendo la gran maravilla? Pretenden compilar los más de 1000 que tenemos en ley obligatoria, y esa compilación es el trabajo que no han podido hacer en normar leyes para las poblaciones más vulnerables, no lo han podido hacer. Entonces, ¿cómo van a demostrar su trabajo la señora Vázquez, que estuvo cerca de un año presidiendo esa comisión, y el actual presidente, presentando supuestamente la gran ley de la discapacidad? Señores congresistas, no sean negligentes, no sean incompetentes, no necesitamos más leyes. Lo que requerimos es su cumplimiento, su implementación. Ustedes mismos no tienen la capacidad de cumplirla
y ni siquiera tienen sobre la mesa en la comisión los informes que por norma de la ley de presupuesto público deberían haber recibido de los gobiernos regionales y locales, cómo ejecutaron el presupuesto del 2019, cómo ejecutaron el presupuesto del 2020. Señores, no lo tienen por su negligencia, porque no saben ejercer la fiscalización y el control político. Nosotros sí lo haremos, es una palabra de honor, y trabajaremos con todas las organizaciones de personas con discapacidad, porque se me podrá poner el cliché de que siendo presidente de la CONFENADIT orientaré mis tareas hacia eso. No, el Congreso de la República es el ente del mayor poder político del Perú, y su tarea es trabajar por todos los peruanos. Correcto, señor Guzmán. Ahora bien, de verdad es interesante las propuestas que usted hace, pero el gran derrotero que tenemos dentro del Congreso es que es factible cualquier proyecto o propuesta de ley siempre y cuando hay una votación por mayoría. Ahora bien, hablamos de reactivación económica, hablamos del ámbito laboral, educativo, el ámbito de salud y todas las aristas necesarias para el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Wilfredo Guzmán, ¿por cuál de ellos comenzaría? ¿Por qué arista? ¿Trabajo, educación, salud? ¿Cuál sería su primera propuesta a trabajar? Fuera del tema de generar una nueva data censal de las personas con discapacidad. Créame, justo en este tiempo se ha ya prepublicado la Política Nacional en Discapacidad con 400 páginas, un mamotreto, cuando en realidad hay 6 temas paralelos de igual nivel. Yo no podría elegir uno sobre otro. Todos estos 6 temas son igual, homogéneamente necesarios. La accesibilidad, la ruta de la carretera, de la pista y la vereda, a la infraestructura de tu casa, de la institución pública, del hospital, del colegio, de la escuela, del parque, de lo que fuera. El segundo tema paralelo en la misma dimensión es que tengas salud, rehabilitación y seguridad social, porque sin salud no podemos vivir. Y tengamos en cuenta que la discapacidad está íntimamente ligada al asunto de la salud, porque normalmente hay afectaciones paralelas a la discapacidad y requieren de un tratamiento permanente y urgente, así como en su rehabilitación. El gran tema de la educación. Tenemos alrededor de 400.000 niños y niñas en el Perú. ¿Cuántos reconoce el Ministerio de Educación que van a estudiar? Menos de 100.000. Y hay una política desde hace 20 años de la educación inclusiva en la que creo, porque yo me incluí en el 4º y 5º de secundaria sin que existiera en el país la posibilidad del acompañamiento en el año 79-78, pero la educación inclusiva no puede ser a rajatabla. Hay discapacidades que por la severidad de las mismas requieren una estimulación temprana desde pequeños, desde bebés, desde niños en los PRITES, los cuales no reciben los presupuestos, los programas adecuados, contratan a docentes para la rehabilitación, para el lenguaje, para la terapia del lenguaje, para la terapia ocupacional. Es decir, hay todo un abandono de la educación. El año pasado, 197 millones de soles de presupuesto del programa presupuestal Inclusión de Niños y Niñas para la Educación Básica, Especial y Regular y Técnico-Productiva. Devolvieron 17 millones. ¿Qué tal chiste? ¿Qué tal burla? Y, por supuesto, la práctica del deporte y la cultura complementariamente a la educación, y ni qué hablar del trabajo y del empleo. La encuesta nacional que compartí en tareas con INEI en el 2012 nos arrojó que el 76.8% de los peruanos con discapacidad no son PEA, ni siquiera se consideran PEA porque jamás tuvieron una oportunidad de formación técnica, de un oficio, de una carrera profesional. Es decir, están al margen de poder incluso participar en la posibilidad de un empleo. ¿Qué ha hecho este país frente a eso? Y solo el 21.7% es considerada PEA.
y sin embargo de ella el 12% no tiene ningún nivel de empleabilidad de ingreso, siendo el doble del desempleo de la sociedad común, de la PEA común, que es el 6%. Tenemos que terminar con eso. Tenemos 5% en el aparato público, ninguno cumple, ninguno de los 2.800 pliegos presupuestales, pero peor aún, en el Ministerio de Trabajo tenemos el programa Trabaja Perú de empleo temporal, que desde el 2012 debería asignar el 10% de su presupuesto. El del 2020 fue de 39.300.000, su décima parte, que debieron crear mecanismos de empleabilidad, de proyectos para discapacidad, ni un sol, porque ahí tenemos una incompetencia de una denominada oficina de la discapacidad y del empleo, que no ha normado el mecanismo interno para que este dinero se asigne y que hubiera significado miles de puestos de trabajo. Las empresas privadas, en un 3% con 50 trabajadores, deberían darnos empleo, cero, nada. Y peor aún, deberían existir créditos del 5% de todos aquellos que el Estado propone para los sectores agrícolas y otros para la discapacidad. ¿Cuántos créditos ha habido? Nada. Ninguno. ¿Responsabilidad de quién? De los funcionarios. ¿Para qué existe el Ministerio de la Producción? Para ignorarnos. Y por último, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, MIDIS, tiene los más grandes programas del Perú. El año pasado, 4.600 millones de soles en Funamás, Caliwarma, Juntos, Pensión 65, Contigo. Contigo, que es una pensión no contributiva para personas con discapacidad, bordeó los 88 millones de soles el año pasado. ¿A cuántos podía atender? 45.000. ¿Y eso qué significa? Cuando en realidad personas con discapacidad severa en condiciones de requieren un volumen mayor de presupuesto. Correcto. Todo lo que usted refiere es el cuadro real del diagnóstico de lo que las personas con discapacidad actualmente están pasando y seguirán pasando, si es que este nuevo Congreso y este nuevo presidente y los distintos ministerios no ponen verdaderamente ya un plan estratégico de desarrollo sostenido en favor de las personas con discapacidad. Tocando solamente un punto. Nosotros sabemos que todo planeamiento de desarrollo estratégico en favor de cualquier población, en este caso en favor de las personas con discapacidad, tienen que contar con un presupuesto, tienen que contar con una inyección de dinero. Vamos a entrar quizás en uno de los procesos de desaceleración económica y recesión laboral más grandes que va a tener que afrontar el país. Esperemos que no sea lo que pasó entre el 80 y el 90. Pero ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el plan estratégico que tiene Willy Guzmán para cambiar ello? ¿De dónde saldrá dicho dinero? Y es más, ¿qué mecanismos, qué situación de plan va a tener Alianza por el Progreso o Willy Guzmán de llegar al Congreso y de no llegar a la presidencia, señora Acuña, para cambiar esta realidad? A la actualidad contamos con CONADIS, ODERIS, está la SUNAPIL, está el Ministerio del Trabajo, está el MIDIS, etcétera, etcétera. Por último, hasta está la Defensoría del Pueblo. Pero sin embargo, los derechos laborales de las personas con discapacidad siguen siendo vulnerados. Usted nos habla de emprendimiento. Vemos a la actualidad que muchas empresas, pequeñas, medianas y microempresas, están quebrando y ya han quebrado. Escuchamos otros candidatos de Juntos por el Perú, de otros partidos, que hablan de aumentar el impuesto, que debe haber una mayor tasa de impuesto. Y cuando les hacemos ver la realidad de la cual están pasando nuestros hermanos microempresarios y empresarios, un pequeño porcentaje de ellos, muy pequeño, pero con gran esfuerzo y gran tesón, hermanos con discapacidad que han logrado tener una pequeña microempresa, nos dicen que la gran solución es el impuesto a la minería. Pero haciendo un análisis real de todas las propuestas políticas, todos los que apuntan a políticas de tipo
asistencialista y en base a dinero del Estado apuntan a la minería. De la minería quieren sacar dinero para la seguridad, para educación, para salud y todo. Creo que ningún economista podría dar fe que vamos a tener reservas, no sé, de oro, de plata, de cobre por 200 años. Entonces, bajo ese marco económico que nos va a tocar vivir del 2021 para adelante, ¿cuál es el planeamiento que tiene Willy Guzmán? De llegar él al Congreso con o sin el candidato a la presidencia. Fíjese usted que en realidad es un tema que deberíamos todos conocer. Es más, propondré en el caso de estar en el Congreso de la República de que se incursione en la currícula escolar que todo joven a partir del primero de secundaria debería estudiar sobre gestión pública. Deberíamos conocer qué es la gestión pública, qué incluye la estructura del Estado, el manejo del presupuesto público desde el gobierno central, regional y local. Y en ese contexto, debo decirle que el Perú tiene 4 tipos de presupuestos. El global nacional, que empezó este año con 183.000 millones de soles de PIA y que por supuesto en esa dinámica permanente va creciendo. Por ejemplo, el año pasado concluyó con más allá de 216.000 millones de soles. Pero existen 3 presupuestos, el del gobierno central, el gobierno regional y el de los gobiernos locales. Y a cada uno se les asigna desde economía. Debo decirle que, como he repetido, vamos a tener este año cerca de 2.000 millones de soles en presupuesto para discapacidad consignado en la ley 31084. Mi labor será que se cumpla su ejecución, que lo utilicen los incompetentes funcionarios y alcaldes y gobernadores del Perú, porque la primera disposición complementaria y final de la ley 29973 dice que el titular del pliego debe asignar al inicio del ejercicio fiscal los presupuestos para la discapacidad. Por otra parte, me comprometo, a pesar que un congresista no tiene iniciativa legislativa en materia económica o de gasto, pero sabré negociar con el presidente de la República. Ojalá sea mi candidato presidente, el señor César Acuña, para que se agregue, se aumente este presupuesto de manera significativa, porque va dirigido a la salud, a la educación y al empleo, como ya lo he repetido. Ahora bien, por otra parte, también nosotros proponemos que exista un bono 600 o bono COVID como plan de gobierno de Alianza para el Progreso, para que a 5 millones de familias de las 10 millones que existen en el Perú, porque entiende usted que hay 1.350.000 empleados públicos que tienen su sueldazo y que naturalmente ahora trabajan de manera remota y que tienen solucionado el problema. Por otro lado, hay unos 3 millones que trabajan en la empresa privada y tienen su remuneración. Pero hay 5 millones de hogares que han perdido su empleo, el que vive día a día, el que vende en la calle, el que comercia con, por ejemplo, con los desayunos, que se dedica a la venta de alimentos, etcétera. Él ha perdido su trabajo. ¿Qué pretendemos? Que estos 5 millones de familias y sobre todo las personas con discapacidad durante un año reciban 600 soles, serían 7.200 soles, una canasta básica de 20 soles que te alcanzará diariamente para comprar arroz, papa, leche, pollo, pescado, y que va a permitir que en los estómagos de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adultos mayores, de los jóvenes, de las personas con discapacidad, se mitigue el hambre y que su salud se conserve. ¿Y de dónde viene ese dinero? No nos olvidemos que el presupuesto público del 2020 ha retornado en un 35% al Tesoro. De manera que tenemos que normar para que eso que no supieron utilizar, esa incompetencia que existió, sea utilizada también para este tipo de bonos. Hay 24.000 millones de soles de fondo de emergencia, de un fondo especial al que tenemos que tocar, o sea, hay dinero guardado. ¿Debemos seguir guardando el dinero frente a la emergencia? No. Y significará
que 36.000 millones de soles entre agosto del 2021 y agosto del 2022 entregaremos a esos 5 millones de familias. ¿Y qué va a suceder? Que se va a inyectar directamente a la economía nacional, a esa rueda económica, y va a permitir que los agricultores vendan sus productos, que los que comercian vendan sus productos, que la industria alimentaria continúe, que las personas tengan que gastar. Es un circulante frente al hecho de que Kuczynski, Sagasti y Vizcarra, ¿qué hicieron? Le han dado 60.000 millones de soles a la empresa privada. ¿En qué medida se ha inyectado a la economía nacional? Nada. Y vemos el desempleo, pero 36.000 millones de soles que le daremos al pueblo y a la gente será un circulante y regresará incluso con impuestos, porque cuando tú compras un tarro de leche o compras un kilo de arroz, un kilo de papa, estás pagando impuestos. Entonces va a haber un circulante, un retorno. Entonces tenemos la capacidad, la experiencia para hacerlo. Candidato Guzmán, de una forma precisa y clara, ¿usted está a favor de un bono de sustento en favor de las personas con discapacidad, o lo que en algún momento mi persona sugirió a algunos candidatos, un bono de emprendimiento para las personas con discapacidad? Estoy de acuerdo con las dos cosas. Primero, con el bono de subsistencia para esas personas con discapacidad que no tienen empleo, porque hay personas con discapacidad que tienen empleo. Por supuesto. Para claro. los que no tienen empleo, para las personas con discapacidad severa, para esas madres que todos los días sufren con sus niños, sus bebés con discapacidades severas, para ellos un bono, pero también de emprendimiento, porque las personas con discapacidad somos capaces, tenemos potencialidades. La historia ha mostrado. Roosevelt, el presidente 4 veces elegido en los Estados Unidos, parapléjico. Homero, el gran literato ciego griego. John Milton, literato inglés ciego. Hemos tenido acaso a Stephen Hawking, uno de los más grandes físicos, astrofísicos, y una persona con una discapacidad severísima. John Nash, premio Nobel de Matemáticas, Beethoven sordo. Entonces, señores, ¿cuántos John Nash, cuántos Roosevelt, cuántos Stephen Hawking perdemos en el Perú porque no tienen una oportunidad, porque no van a la escuela, porque viven en el Ande más profundo, porque viven allá en la Amazonía, sin en el ámbito, señor Guzmán, ahora que usted toca el ámbito académico, el ámbito de desarrollo personal de algunos ilustres caballeros y damas con discapacidad, ¿usted por qué apuesta? ¿Por una educación especial o una educación inclusiva? Yo apuesto porque las discapacidades severas tengan una formación básica inicial a través de la educación personalizada, individualizada. Señores, no nos engañemos. Una discapacidad severa creemos que colocando en medio de una clase ya lo incluimos, cuando no es real, porque ese niño o esa niña requiere de adiestramientos, de mecanización, para que usen el servicio higiénico, para que coman, para que tiendan la cama, para que tengan autonomía, para utilizar sus remanentes. Entonces las discapacidades severas requieren una educación especializada, individualizada, personalizada. Pero también creo en la educación inclusiva, pero de aquellos que están preparados. ¿El Perú está preparado? ¿Tenemos colegios accesibles? ¿Hay materiales didácticos? Yo no veo. ¿Cómo me pueden enseñar la geometría, la álgebra en el cuarto y quinto de secundario? Yo me incluí, tuve maestros extraordinarios que me ayudaron, pero no existía la metodología, o existe la metodología, que me lo demuestren en la matemática en un colegio regular, yo estudié y tenía un cuerpo humano que podíamos diseccionar porque era divisible de un material sintético, y conocía dónde estaba el hígado, el riñón, el pulmón, el estómago, conocía todo el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio. ¿Eso me van a enseñar tocando? Es imposible. Seamos realistas, por favor. Sí creemos en la educación inclusiva, pero no es la única, y la política nacional pretende arrastrarlo solo a la política
de educación inclusiva cuando han venido exportada de Europa a Estados Unidos, donde ellos tienen los recursos, les llevan en vehículos a sus colegios, todos tienen un ordenador con los software adecuados para los que no ven o otras discapacidades. ¿Eso tenemos en el Perú? Por favor. ¿O no hemos tenido acaso niños que desertan porque no pueden ingresar a la formación vía online, offline? ¿Tenemos eso? No hay acá en el Perú, peor en la discapacidad. Entonces, no abandonemos la educación especial, no abandonemos nuestros prites, nuestros pequeños que necesitan una estimulación temprana. Si no lo hacemos de pequeños, es irreversible la naturaleza que se profundizará y se agravará su discapacidad. Señor Guzmán, me parece interesante lo que estamos conversando en este momento. Por ejemplo, le comento, tengo una amiga personal, la señora Gladys Bustamante. Ella es profesora en una zona de Cajamarca, específicamente en la zona de Chota, y ella prácticamente pelea, no hay otro término, con el sistema educativo. Pelea con el sistema prácticamente mal instaurado de CONADIS. ¿Por qué? Porque ella tiene varios niños con discapacidad, no tiene infraestructura que ella misma ha tenido que hacer su estudio, su planeamiento, que ahora el gobierno regional, y es algo que se le reconoce al gobierno regional, le está facilitando. Así como también le va a facilitar algunos equipos y demás. Pero hay tanta necesidad de personal cualificado, de recurso humano cualificado, en favor de las personas con discapacidad. ¿Cómo cambiar usted, señor Guzmán, siendo de provincia, cómo cambiar esa realidad? Ya que contar con una discapacidad en la ciudad es diferente a contar con una discapacidad. ¿Cuál es la solución, señor Guzmán? Tengo la absoluta solución y le hablo al Perú, te hablo a ti peruano y peruana, y por favor divúlguenlo a nivel de todo el país. Yo tengo la solución y legislaré, y mi palabra de honor que así será. Primero, ofrezco a todos los jóvenes del Perú, incluidos las personas con discapacidad, entre 18 y 29 años, legislaré para que exista una cuota laboral del 20% para todo joven entre 18 y 29 años, incluido la discapacidad, 20%, más el 5% que existe para la discapacidad son 25%. Es decir, no le afectamos en nada al resto de peruanos de más de 30 años, porque solo será en la cuarta parte, el 75% seguirá en el control de los mayores de 30 años. Palabra que lo lograré y no podrán oponerse a que el 20% de todo puesto público sea para la juventud peruana con o sin discapacidad. Segundo, no podemos ocultar las cosas, digamos las cosas de frente. Todos los políticos elegidos y los funcionarios públicos llevan a sus amigotes, a sus amigas, a sus amigos, a sus allegados, a su familia, porque intercambian incluso para que no caigan en el delito de nepotismo, le mandan uno al otro. Todos, desde el gobierno central, los ministros, los funcionarios de los ministerios, los gobernadores regionales y locales, todos llevan a su gente con su trabajo bajo el brazo. Los concursos públicos son falsos, están direccionados, están arreglados, o miento. Desmiéntanme a mí, esa es una realidad porque yo he trabajado, he estado en la alta función pública. Entonces, ¿cómo lo vamos a remediar? Legislaré y me enfrentaré a todo un congreso para que aceptemos que una sola institución en el Perú sea la que lleve a cargo los concursos públicos, solo una, que tenga 500 empleados si es posible. Yo no sé si será a través de Servir, lo evaluaremos, o crearemos una instancia autónoma, y que desde cualquier punto del Perú todos los concursos públicos tengan 3 momentos: el CV, la entrevista personal y un examen escrito y accesible cuando tienes discapacidad. Y
ahí se medirá la meritocracia. Ningún ministro, ni ningún alto funcionario, ningún gobernador, ningún alcalde tendrán más la oportunidad de colocar a su gente. Terminemos peruanos con eso. Y creo que mi propuesta no puede ser eludida. Nadie podrá oponerse. Y hoy existen las tecnologías para que a distancia lleven los exámenes, porque podrán controlar que la persona no tome el celular y pueda plagiar, o mire otra computadora o tenga papeles, porque hoy la tecnología puede ubicar al ser humano que está dando su examen. Así que se terminó aquello del arreglo bajo la mesa, se terminó el compadrazgo, se terminó el ayudar a mi amiguito o los favores políticos. Eso se terminó, y el direccionamiento. Entonces, ¿tengo o no tengo la solución? ¿Es real o no es real? Señor Guzmán, lo que usted nos manifiesta dentro del criterio lógico tiene mucha razón, tiene parte de la solución, pero la situación de corrupción y sumada a la situación de falta de capacidad de los profesionales es la que nos tiene en esta circunstancia en todos los ámbitos. Gonzalo Estrada decía, ¿no? Los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba o a la sepultura. Cosa que en realidad lo decía metafóricamente por las nuevas ideas, la nueva percepción, diré, disculpe, y más que nada por esa voluntad, esa forma pasional y de mística que tiene el joven al hacer las cosas. Pero estamos actualmente en una situación en la cual en el país que ya se ha perdido por parte de los jóvenes, no todos, pero hay un gran porcentaje que prefiere ser importante antes que útil. Los abogados ya no estudian para ganar un juicio. Los médicos ya no estudian para curar a las personas. Los arquitectos ya no estudian para hacer obras que pasen los años y sean recordadas por quien las desarrolló o diseñó. En ese sentido, la visión que usted tiene es muy buena. De verdad, espero que usted lo pueda concretizar. Y siguiendo con las preguntas, porque esto no ha sido una pregunta, sino ha sido una reflexión, y siguiéndolo con las preguntas en el ámbito de discapacidad, yo le consulto y le pregunto a usted, en el ámbito específicamente de la cultura inclusiva, ¿qué es lo que piensa hacer? Obviamente, vamos a partir de un censo estadístico. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha demostrado que las distintas OMAPETs no tenían la cantidad exacta de personas con discapacidad en sus distritos, lo que prácticamente desembolcó en una entrega de canastas prácticamente inhumanas a las personas con discapacidad, porque ni siquiera llegaron a repartirle al 10% por distrito. Casos resaltantes: San Juan de Lurigancho con 2 millones y San Martín de Porres con 1 millón de soles para dichas canastas. Falta la empatía. ¿Qué piensa, qué plan de trabajo tiene el señor Guzmán para generar esta cultura por la inclusión, para hacernos visibles a las personas con discapacidad? Yo no cuento con una discapacidad, soy un discapacidista. ¿Qué es el plan exacto que usted tiene? ¿Cuál es la percepción que tiene Alianza por el Progreso para llegar a ello? El que le habla tuvo que vivir en carne propia, en la piel de un familiar, la discapacidad, para poder ver la importancia de que específicamente un gobierno no lo tiene que ver como una urgencia, no lo tiene que ver tampoco como una política de asistencialismo o de respuesta, sino que tiene que verlo como una visión a futuro, de cuidar el bienestar del ciudadano. Porque ninguna de las personas están libres de poder adquirir una discapacidad. En consecuencia, el Estado debe cuidar y velar para que dicho ciudadano de adquirir una discapacidad pueda tener accesibilidad, pueda tener salud, pueda tener educación. Pero verdaderamente durante todos estos años hemos visto que no se da, que el punto principal es la cultura de inclusión. Se nos habla en inclusión ahora en el país, es más, pareciera que esa palabra es propiedad de grupos LGTBs o de otros grupos, ¿no? Pero no de las personas con discapacidad. En ese sentido, ¿cuál es el plan de señor Guzmán para llegar
a ese nivel de empatía, a ese nivel de cultura inclusiva en favor de las personas con discapacidad? Lo primero que haré es plantear que se cree una comisión específica en el Congreso de Discapacidad y Adulto Mayor, al margen de esa famosa Comisión de Inclusión Social. Vamos a crear una comisión específica sobre discapacidad y adulto mayor. Segundo, crearemos desde Alianza para el Progreso en cada región del Perú una oficina de atención política, representativa y de fiscalización del Congreso de la República. Le romperemos el codo al tacaño presupuesto del Congreso de la República. ¿Sabían ustedes que en el año 99 el presupuesto del Congreso era como de 240 millones de soles? ¿Saben cuánto es hoy? 660 millones de soles, 3 veces más. Díganme, ¿en qué ha cambiado si seguimos teniendo 130 congresistas? Entonces, le arrancaremos el presupuesto para crear en cada región del Perú una oficina específicamente para la persona con discapacidad y adulto mayor, sus organizaciones sin excepción. Acá no habrá ni ideologías, ni tendencias, ni una organización en particular. Y ella tendrá que atender las necesidades, los visibilizaremos. En el Congreso de la República me comprometo a que apenas llegue, obligaré al oficial mayor y a la parte administrativa a que contraten esos 141 personas con discapacidad, porque le comento, actualmente he ejercido incluso en mi calidad de amicus curiae la defensa de una persona con discapacidad que pretende ser echada del Congreso de la República, y el procurador en pleno caso judicial dijo que se le había dado el trabajo por asistencia o ayuda asistencial. Yo creo que no debe existir el asistencialismo. Creo que nosotros somos capaces, la persona con discapacidad, pero ahora sí es necesario programas sociales para la persona con discapacidad severa, para aquellos que nunca podrán trabajar, para aquellos que no han tenido la oportunidad de ir a una escuela, a una secundaria, a una universidad, a un instituto superior, a aprender un oficio. Para ellos haremos que el artículo 61 de la ley 29973 se cumpla, pues, porque existe, dice que todos los programas sociales deberían ser prioritarios para las personas con discapacidad, y así lo haremos. En el MIDIS exigiremos que se cree la Coordinación Nacional de Identificación para que todos los programas asistan a la persona con discapacidad, CUNAMAS con los niños, Pensión 65 con los adultos mayores con discapacidad, juntos con las madres o padres que tienen un familiar con discapacidad, Caliwarma para que todos los niños que estudian en colegios especialmente sean atendidos. Es decir, señores, yo no soy un improvisado, yo no soy alguien advenedizo que vengo porque solamente soy abogado, magíster, administrador. Yo he vivido, a mí me ha costado superarme, nadie me dio nada, trabajaba y estudiaba, he hecho empresa también, he trabajado con estas manos que ven, he limado fierros, he cortado fierros, he tenido una empresa metalmecánica, he trabajado en la carpintería, he tapizado y puedo desarmar y armar una silla de ruedas. A mí no me pueden contar, puedo armar y desarmar una muleta. He trabajado en estas cuestiones, he creado una maquinita mecánica para hacer bastones para personas ciegas, bastones guía. Es decir, no soy alguien que viene desde una formación con riqueza. Vengo de un pequeño pueblo, igual que mi candidato César Acuña. Emergemos de la pobreza, del Perú profundo. César Acuña ha tenido éxito como alcalde, como gobernador o presidente regional. Es un exitoso empresario privado dando 10,000 puestos de trabajo. Le paga al Estado 100 millones de impuestos. Señores, porque ustedes lo ven, que no tiene una gran oratoria, hasta vemos que se burlan en las redes sociales. Qué terrible hacer eso con un peruano capaz, competente. No estamos en un concurso de caras bonitas, de chisme o de farándula. Estamos en la firme decisión
de tener los gobernantes que merecemos y no los 200 años de corrupción, oportunismo y falsas promesas. Este 11 de abril voten, en mi caso, por el número 16, escriban el número 16 y marquen la A de Alianza por el Progreso. Compromiso de honor, convicción real, firme decisión, y luchemos todos para que ese Congreso que no nos representa de incompetente no promulgue la ley que nos va a dejar sin reglamento. Imagínese usted que se promulgue la ley en marzo. Señor Guzmán, dos preguntas ya para terminar la entrevista. De verdad es muy interesante poder platicar con usted, con la percepción que usted tiene sobre las personas con discapacidad, su trabajo, la visión nueva que le está dando según la coyuntura política y social que estamos viviendo. Quedarían solamente dos preguntas. La primera de ellas, ahora que lo escucho hablar del señor César Acuña, ¿usted diría que ahora Alianza por el Progreso tiene una visión más a favor de las personas con discapacidad? Recordemos que el general Donaire, congresista por Alianza por el Progreso, presidente por la Comisión de Inclusión, prácticamente sus esfuerzos fueron casi mínimos en favor de las personas con discapacidad. Asimismo, recordemos que la ahora ya no apepista, la señora Gloria Montenegro fue congresista y ahí ministra, y tampoco se vio un trabajo real en favor de las personas con discapacidad. Usted diría que usted diría que Alianza por el Progreso ha mejorado ya esa visión. Primera pregunta. Y segunda pregunta para terminar, porque es algo coyuntural que nos envuelve a todas las personas con discapacidad y a los discapacitistas y a las personas que de alguna u otra forma tienen empatía con las personas con discapacidad. Actualmente, Willy Guzmán, ¿qué viene haciendo en contra de este predictamen contra la 29973? En primer lugar, creo que Alianza para el Progreso ha madurado enormemente como toda institución política, como toda acción humana, y ha entendido que debía tener entre sus filas a una persona con discapacidad. No se puede pedir pues representaciones como la señora Montenegro, Donaire, que pésimamente su trabajo en materia de discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad. César Acuña me ha dado la oportunidad, ha confiado en mi trabajo y no lo fallaré y no le fallaré, sobre todo al pueblo con discapacidad del Perú. En el tema que usted me pregunta, el último, ¿me puede recordar, por favor? Sí, al usted ser uno de los gestores, junto con el señor fallecido Canseco y con otros dirigentes del ámbito de discapacidad de la 29973, al estar usted actualmente en contra del predictamen que se ha dado contra la normativa, actualmente Willy Guzmán, ¿qué acciones ha tomado o qué acciones está tomando? Mire, ya hemos iniciado una movilización nacional. El día domingo nos hemos reunido 126 personas dirigentes de todo el país, de las 26 regiones del país. Estamos tomando una medida terrible y yo quiero que el pueblo se dé cuenta, no porque yo quiero. La gente clama y dice que hagamos una movilización nacional. Ciertamente que la pandemia nos lo impide, las leyes y las normas también, pero nos están llevando a la muerte, nos están llevando a no tener derechos, a no poder gozar de programas, bienes y servicios que ya están establecidos en las leyes, tanto tratados internacionales, normas nacionales, como en las leyes de presupuesto, al derogar nuestra ley. ¿Por qué? Porque si la derogan, se demorarán 4, 5 años en reglamentarla, entonces será pues el motivo suficiente para que el funcionario te diga, bueno, esperemos pues que se reglamente. Eso quiere Mirta Vázquez, eso quiere Manuel Merino de Lama, el presidente 5 días del Perú, es el que está atrás de todo esto. A ellos los acuso, los señalo y les digo a los miembros de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad del Congreso, no se burlen de nosotros, no abusen de su poder, no sigan a espaldas del pueblo con discapacidad, y me comprometo contigo, joven del
Perú a que lo que he mencionado hoy día, tendrás una oportunidad laboral y terminaremos con el arreglo bajo la mesa y el direccionamiento. Persona con discapacidad, me comprometo fielmente y con convicción a que se cumplan las leyes, se ejecuten los presupuestos y que crezcan estos presupuestos también y existan reales programas, bienes y servicios para nosotros. Y aquí, Señor, adulto mayor, señor Guzmán, en base a lo que usted ha referido, disculpe que le corte, en base a lo que usted ha referido, usted podría también afirmar o dar mención de que detrás de ello también podría estar el hermano del señor Manuel Merino, el señor Carlos Augusto Merino, que fue presidente del CONADIS. por supuesto que lo afirmo y lo digo, y voy a demostrar con pruebas al Perú cómo el señor Manuel Merino de Lama en el año 2004, a pesar de un concurso para la presidencia del CONADIS que la ganó una médico sorda, Sonia Malca Silva, y su hermano quedó en el 10º puesto, lo logró meter por la ventana para ser presidente del CONADIS. Eso cuando él era congresista, y de eso hay pruebas contundentes. El hermano del señor Manuel Merino de Lama, cuando fue presidente del CONADIS, hubo un robo en el Cetro del Callao de alrededor de 35 máquinas industriales, y en su irresponsabilidad no había pagado la póliza de seguro y nunca se pudo recuperar. Demostraré que la hermana del señor Manuel Merino de Lama, Elba Merino de Lama, arquitecto, siendo funcionaria y servidora en la región Piura, en el campo público, hizo una consultoría para CONADIS por 11.000, 10.000 soles, que fue una copia del internet, y que eso se denunció en su momento al Ministerio de la Mujer y nunca actuaron nada, como el hecho que el actual presidente del CONADIS tiene un CV falso, el señor Antonio Gamarra, y nadie dice nada a pesar que hay denuncias, y el señor sigue en su cargo y debería ser destituido. Y este señor ha contratado una casa por 3.200.000 soles. ¡Qué burla para las personas con discapacidad! En la zona financiera de Lima, en San Isidro, donde las personas con discapacidad para acudir tendrían que ir en taxis pagando 50, 90 soles, y el local de la avenida Arequipa, cuadra 3, seguramente que se perderá porque es de Foncodes. Después de 20 años debería expropiarse para el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad. ¿Cómo es posible que hoy que hacemos trabajo remoto, el señor se dé el lujo de contratar una casa por 3.200.000 soles? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Congreso de la República! No me representas, ni tú, señor Merino de Lama, presidente 5 días, ni tú, señora Marta Vázquez, ni ustedes, congresistas de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad. Rechazamos tu propuesta de ley porque no te das cuenta que nos dejarás años sin reglamento ante la pasividad de los funcionarios públicos que nunca reglamentan a su tiempo. Nuestra ley se reglamentó en 1 año, 3 meses y 15 días porque yo era presidente del CONADIS y trabajé intensamente haciendo 13 audiencias regionales y trabajé con los viceministros y se aligeró. He creado los presupuestos, los programas presupuestales por resultados. En mi gestión, los dineros que hoy existen, se creó el 0,5% para Oredis y OMAPET, creé el programa Soy Capaz, que logró 2015 puestos de trabajo, y hoy soy un perseguido político de la familia Merino, soy un perseguido político por haber hecho bien las cosas, y pretenden siempre estar con Facebook, con medios de redes, de redes sociales, atacándome de manera artera a través de Facebook falsos o correos electrónicos falsos o WhatsApp falsos. Gracias, Perú. Gracias, América, gracias, mundo. Nosotros sí haremos las cosas. Basta de 200 años de vida republicana, de corrupción, de oportunismo, de falsas promesas. La discapacidad, los adultos mayores y los jóvenes tendrán una gran oportunidad desde el legislativo con mi intervención. Señor Guzmán, para terminar, eh, ¿nos podría brindar su número telefónico, por favor? Por supuesto, mi número telefónico
es el 988-3684-20 y les invito a inscribirme al Facebook Wilfredo Guzmán Jara. Facebook Wilfredo ¿Puede repetir su número telefónico, por favor? 988-3684-20. Mi Facebook es Wilfredo Guzmán Jara. Mi fanpage también es Wilfredo Guzmán Jara. Los invito a visitarnos, a trabajar juntos y a transformar este país. Basta de corrupción, basta de oportunismo y de falsas promesas. La discapacidad irá adelante. Todos juntos, millones de personas con discapacidad, a ir en contra de la derogatoria de la ley 29973. Correcto. Muchísimas gracias. Él fue el señor Wilfredo Guzmán. Su entrevista ha sido más que enriquecedora. En verdad le deseamos todos los éxitos necesarios y toda la suerte necesaria. Señor Guzmán, él es candidato por Alianza por el Progreso, con su candidato a la presidencia, el señor César Acuña, y va con el número 16. Muchísimas gracias, señor Guzmán, por la entrevista. Esperemos tenerlo en otra ocasión aquí con nosotros, quizás ya como congresista, y hablando, ¿no?, de su desempeño en favor de las personas con discapacidad desde el Congreso. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Hasta siempre. Correcto. Señores que nos siguen desde Facebook, nos siguen desde Ecuador, Argentina, Colombia, nuestros hermanos peruanos, me despido, pero no sin antes decirles que ya Neupi ha lanzado sus programas de estudios a distancia y vía internet de los idiomas de inglés, italiano y francés, y también español para los extranjeros. Estamos viviendo un proceso de globalización mucho más acelerado, un proceso de interculturalización que nos exige tener más de un idioma aparte del que nosotros tenemos como idioma nato. Elige el tuyo. Tenemos ya las matrículas abiertas. Para mayor información, Fundación ANEUPI por Facebook, en Twitter, @Neupi_Ecuador, o escríbenos al WhatsApp del 593939498538. Comenzamos este 1 de marzo, cursos intensivos. $15 cada curso, $25 por 2 cursos. Conmigo será hasta el día de mañana. Se despide de ustedes Rolando Guamán Espíritu, entrevistador o conductor de para Neupi TV en Perú a Neupi TV Ecuador. Muchísimas gracias, saludando también a quienes hacen posible esta transmisión, a Alejo, que está en todo el sistema de red, a la señorita Tiana, vicepresidenta de Neupi TV, a la señorita Gabriela Peñalosa, directora de Neupi TV, y a nuestro presidente, el señor Henry. Muy buenas noches y hasta mañana. Muy buenas noches, señor Guzmán. Ha sido un gusto poder haber platicado con usted. Gracias. Gracias a toda Neupi TV Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, señor Guzmán, una vez más.